¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Un poco de todo con Vicente García Campo y Luis Anchondo. Ya teníamos como 2 semanas que no nos conectábamos, pero pues por aquí andamos y antes que nada le doy la bienvenida a Vicente. ¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes en España. Buenos días Hola. acá en Texas. Digo, Hola. digo Texas como si fuera un país. Bueno, Texas podría ser un país, ¿eh? Sí. Bueno, que no lo digo en el sentido de país propio, pero sino solamente por el adjetivo de tejano, el pantalón tejano ya, vamos, tiene más entidad que muchos países que realmente son país. Bueno, Claro. aquí estamos ahora ya empezando a disfrutar del verano, ya hemos hecho algún día de playa, fantástico. Hemos montado en las tablas de paddle surf, no Ujú. sé si sabes lo que es. Sí. Pues es un cacharrito que te pones de pie y te caes. Bueno, yo me pongo de pie y me caigo. Hay gente que además avanza y todo, pero yo no. El primer día que lo usé fue hace un par de lunes. El Sí. agua está buenísima, por cierto. El Mediterráneo es una maravilla, tiene un agua calentita. Si alguien de Estados Unidos me oye y quiere venir tiene niños, al Mediterráneo. Y si es aquí a España, bien. Y si a Cataluña, todavía mejor. Excelente. Pero vamos, un clima fantástico, hace muy bueno, hace un calorcito rico, pero bueno, aquí en casa, rodeados de libros, también estamos muy bien, aislados de la humedad, que es la única pega que hay aquí, que es un calor un poco húmedo. Pero por lo demás, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Pues yo ayer fui a practicar tiro al blanco deportivo, así que sí, si me, si me ves así como que un poco quemado de la cara es porque pasé algunas horas en el desierto. Así que si alguien de España quiere venir a Texas, pues podemos ir a practicar tiro al blanco deportivo. Muy Bueno, bien. oye, es una actividad, aquí no me resulta que sea muy familiar esto de tiro al blanco deportivo. Aquí la gente le tira a pichones, a tórtolas, así a los blancos normalmente los dejamos tranquilos. No, acá también. Sí, sí. Bueno, aclaración porque no se vaya a malinterpretar, ¿no? Como, ¿cuál sería otro adjetivo para tiro al blanco? Tiro, Diana, ¿no? sí, sí, tiro pues no sé cómo se llaman estos círculos. ¿Qué será Diana, el? ¿Cómo? Diana, ¿Diana? Ah, mira, no Diana, sabía sí. que así se llamaba el, lo que, bueno, en inglés es el target, ¿no? Pero bueno, ya sé, en Sí, español. el target, que en el mundo empresarial es el objetivo, digamos. Ujú. Pero es diana, en Así castellano es. es diana, que son esos dibujitos de circulitos y que tienes que dar en medio. Exacto, Y lo exacto. hacías Ya. lo hacías en movimiento. No, no, como fue la Ah, primera vez que lo hice, fue así una introducción, pero hasta eso no me fue tan mal. Sí di en el blanco, como de 8 tiros, uno daba en el blanco y los otros no, o sea, sí daban en los círculos, pero no tan lejos, así que estuvo interesante. bueno, luego lo intentaremos relacionar con el tema de hoy. Así es, ¿no? Y eso ahí es la física, ¿no? Entra ahí las fuerzas de la física, etcétera. Y bueno, amigos, hoy vamos a hablar sobre Albert Einstein. La verdad, ni Vicente ni yo somos especialistas en el tema. Somos gente que nos interesa bastante y pues lo abordaremos quizás muy por encima o lo que nosotros entendemos al respecto. Si alguien de ustedes, pues sí es más especialista, es un físico, matemático, y ve que por ahí dijimos algo mal, pues nos puede amablemente corregir en los comentarios o no nada más corregir, sino aportar más conocimiento a este tema que es sumamente interesante. Y le estoy proponiendo a Vicente que hagamos una serie de programas que tienen que ver más con la ciencia. No sé, Vicente, ¿qué opinas? Por ejemplo, la segunda emisión, bueno, no la segunda emisión de este tipo. La próxima, ¿qué te parece si hablamos un poquito de la física cuántica? Bueno, yo creo que es una buena idea. Al fin y al cabo, y vamos a entrar en Einstein. Einstein, su primer artículo importante surgió de
la idea que tenía él de relacionar la radiación electromagnética Ujú. con la teoría de los cuantos, no sé si se Claro, llama así exactamente, de Planck. Planck se dio cuenta de que la naturaleza funcionaba a base de golpes de energía, la famosa constante de Planck, que es la H. ¿eh? Y entonces Einstein lo que intentó fue que las radiaciones electromagnéticas adaptar o explicarlas en función de esa nueva rama de conocimiento que se había creado pues prácticamente en el año 1900, y en el 1905 ya estaba adaptando la teoría de los cuantos a la radiación electromagnética. De todas maneras, toda esa época de principios del siglo XX para la física para la física y para la ciencia en general, fue muy, muy, muy productiva, muy fructífera. Y sí, sí, estaría encantado de hablar un poquitín de mecánica cuántica o física cuántica, como prefieras. claro. Pues, ¿qué te parece si ya quedamos con eso, Vicente? Así ya nos preparamos durante estos días. Pues sí. Y digo, a mí me encantan las teorías y como les digo, pues bueno, quizás Vicente no es tan amateur como yo porque Vicente, bueno, tú sí tienes una, una carrera en ciencia, ¿no? Sí, Es bueno, decir, eres ingeniero, ¿no? sí, en ingeniería tenemos, en la carrera hacemos 2 cursos de física, hacemos Claro. matemáticas, etcétera. De todas maneras, la parte de teoría de la relatividad y física cuántica prácticamente no sé por qué motivo, no se toca en la carrera. Se hace mucha cinética, mucha... Yo creo porque no es algo práctico, ¿no? En el sentido de para lo que vas a desarrollar como Bueno, claro, ingeniero, ¿no? evidentemente, Como la ingeniero. teoría de la relatividad, la general sobre todo, pues tiende a explicar fenómenos como el gravitatorio. Claro. Cuando utilizas las fórmulas de la teoría general de la relatividad para calcular campos gravitatorios, Ujú. pues te das cuenta que en el día a día no tienen demasiada Exactamente. utilidad, o sea, es afinar mucho. Exactamente. Que es Entonces, ahí entraría la diferencia entre el físico teórico y el físico práctico, ¿no? Es decir, que sí, son estos dos ramas de la física, es decir, el teórico es el que está, es como Einstein, ¿no? Desarrollando estas teorías, pero que van más allá de lo que usamos en el día a día, aunque sí hay cosas que sí se aplican que ya mencionaremos, ¿no? En el día al día, como por ejemplo los GPS y la sincronicidad entre el tiempo del GPS y la sincronicidad del satélite por esta cuestión de que el tiempo pasa distinto dependiendo del campo gravitacional. Pero antes de entrar en esto, Vicente, mencionaste algo muy importante de que este primer trabajo de Einstein, que fue su tesis doctoral, ¿no? Me parece, no, ya o, lo hizo cuando estaba trabajando o su primera publicación importante, sí, digamos, sí, ¿no? sí, en los anuarios de física. Claro, tiene que ver, me parece que es de los primeros en trabajar con esto de la física cuántica, pero lo que se me hace interesante es que luego la teoría de la relatividad, la teoría especial de la relatividad y luego la teoría general de la relatividad choca con la cuántica. Sí, Es decir, ahí es el gran problema, ¿no? De, mm, de que no embona con la física cuántica y de ahí la famosa frase de Einstein de que Dios no juega los dados. Es decir, que la cuántica tiene que ver con probabilidad y, y bueno, la teoría o las fórmulas que proponía Einstein, pues eran, es decir, se buscaba un resultado eh, fijo, ¿no? Es decir, que no hubiese cabida para la probabilidad. Entonces, esto es interesante, este choque entre la cuántica y la teoría de la relatividad, a pesar de que Einstein es uno de los primeros en trabajar lo que es la física cuántica, algo bastante nuevo para su época, incluso hasta nuestros días, pues es, yo creo que se siguen haciendo descubrimientos nuevos y iba a decir algo más sobre este choque. Ah, sí, que, que la física cuántica que no encaja con la teoría de la relatividad y esto de que Dios no juega los dados, pues tiene que ver también con esta búsqueda de la ciencia moderna
sobre la teoría del todo, ¿no? Es Sí, decir, el poder llegar a ese punto en el que tengamos una teoría de cómo es el universo y cómo surgió el universo, ¿no? Que esto va hacia lo de la teoría del Big Bang, ujú. que en el Big Bang, como yo lo entiendo, es de que había una singularidad, es decir, que toda la materia del universo estaba reducida se podría decir una partícula, ¿no, Vicente? Sí, bueno, una de las consecuencias de la teoría de la relatividad fue lo que se conoce por gravedad negativa, que es el momento que se expulsan, digamos, que sería el momento De la del Big Bang. explosión. Sí, la gravedad Exacto. positiva es lo que entendemos nosotros por gravedad, que es la fuerza de atracción de los diferentes cuerpos, y la Que gravedad son negativa, 9.8 metros sí, por segundo cuadrado, ¿no? sí, en la Tierra, En la Tierra, exacto, en en la la Tierra, Tierra. Ujú, porque sí, depende de la masa depende del de la masa planeta. del planeta, sí. Y bueno, lo que decías de la teoría de la relatividad y la física cuántica, una de los grandes intentos de integración está por aquí ladrando el perro, no sé si se oye, Sí, pero no importa, ya es parte aquí del programa, ¿no? del programa, sí, sí. Bueno, Está opinando. por si a alguien le interesa, el perro que ladra se llama Yago y sale en una de mis novelas, en La voz del río, precisamente. Y yo creo que ladra porque llegó tu familia, ¿no? Sí, llega mi mujer de trabajar ahora y entonces ladra, se pone contento y me quiere avisar a mí de que salga a recibirla. Ok, muy bien. Bueno, pues eso, que uno de los grandes problemas que tiene la teoría de cuerdas, que es una teoría unificadora, de que intenta explicar todo el universo, es esa incapacidad de conseguir que la teoría de la relatividad general y la física cuántica que encajen bien, no encajan. Claro. Una se excluye a la otra. O sea, no pueden explicar los mismos problemas. La teoría de cuerdas ha conseguido, pues bueno, a partir de eliminar la física de partículas y pasar a Que, algo que se podría llamar física de cuerdas, que eliminar eso, algunos eso sería otro inconvenientes. programa, Vicente, ¿eh? Sí, sí, no, la teoría de cuerdas ya la explicaremos otro día. No, pero te digo que se me acaba de ocurrir que podemos hacer la siguiente emisión física cuántica y luego la tercera teoría de las cuerdas. ¿Qué te parece? Sí, yo creo que además al público le puede interesar mucho, sobre todo la física cuántica más o menos suena. Pero la teoría de cuerdas no es difícil de entender intuitivamente. El aparato matemático es muy complicado. Sí, sí. Lo último que se sabe en teoría de cuerdas, o lo último que se ha publicado que yo conozca, tampoco soy un especialista, ha sido una integración de las diferentes teorías de cuerdas y es a partir de un aparato matemático bastante difícil. Y se ha llegado a la unión de casi la unión de las diferentes teorías de cuerdas, planteando un universo de 11 dimensiones. Hay que tener en cuenta que nosotros vivimos en un universo de 4 dimensiones. Ok. Ujú. Las 3 naturales, digamos, más el tiempo. Pues faltan por ahí 7 dimensiones. Y eso, en un universo así de 11 dimensiones, la teoría de cuerdas Encaja, funcionaría, sí, encajaría todo. claro. Encajaría todo. Esto de la teoría unificadora, Vicente, que es como el, lo que en inglés se diría como del Holy Grail, ¿no? Sí, 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 el El, gran. el gran descubrimiento del siglo, que yo creo que no ha habido grandes descubrimientos, desde Einstein que hayan revolucionado. Claro que ha habido, ¿no? Digo, la ciencia sigue y sigue y en la física, pero me refiero a la magnitud de, de entender el universo. Eh, yo creo que el que se acercó más fue Stephen Hawking, ¿no? Este físico inglés que fue una estrella pues mundial, ¿no? Sí. El que estaba parapléjico. Bueno, Y Stephen Hawking, ¿no? ¿Quieres decir? Stephen Hawking. Stephen Hawking. Ujú. Sí, bueno, él era otro físico teórico y Exacto. dentro de la desgracia que tuvo de su enfermedad, que era ELA, esclerosis Ujú. lateral amiotrófica o algo así, creo que es el nombre correcto de la enfermedad, al ser físico teórico y llevarlo todo en la En la cabeza, mente. pues pudo desarrollar sus teorías perfectamente. Si hubiera sido un físico experimental o tipo ingeniero,
no hubiera podido, porque hubiera necesitado el claro. laboratorio. Pero él tenía esa mente privilegiada Mm. y bueno, pues pudo trabajar sobre ello. Y Pero ha habido Hawking, muchos más, ¿eh? Muchos otros físicos importantes, sí, Feynman y exacto. algunos más. Lo que pasa es que no ha trascendido al gran público. Yo creo que Mediáticamente, mediáticamente yo creo que son Einstein y Stephen Hawking son los dos más importantes. claro. Es correcto, Vicente. Eh, y bueno, algo que con lo que trabajaba Hawking era, bueno, sobre todo con la teoría del Big Bang, ¿no? Yo creo que Mm. fue uno de los principales promotores. No sé si a él se le ocurrió o no, pero sí fue uno de los que más trabajó con esta teoría. Ujú. Y el problema con la teoría del Big Bang, como yo lo entiendo, porque sigue siendo una teoría, es de que se dice que en el universo hay cuatro fuerzas, ¿no? Que sería la fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil, el electromagnetismo y la fuerza de gravedad. Exactamente. Son esas cuatro fuerzas que rigen todo el universo, nada más, nada más. Ahora, el electromagnetismo, pues obviamente es eh, se ha podido juntar con las dos fuerzas nucleares, con ambas. Es decir, ¿a qué voy con todo esto? Que si el Big Bang, si toda la materia estaba comprimida en una partícula, pues quiere decir que esa partícula contenía esas cuatro fuerzas, ¿no? Entonces, la electricidad y el magnetismo ya se han podido juntar. Ahí está el electromagnetismo. El electromagnetismo se ha podido juntar con la fuerza de gravedad, con la fuerza nuclear, por favor, perdón, fuerza nuclear fuerte y débil. Esas tres se han podido juntar, pero la gravedad no entra. Es decir, la fuerza de gravedad no encaja en una sola fuerza que incluya esas cuatro. Entonces tenemos las tres, pero la fuerza de gravedad hasta nuestros días, hasta donde yo sé, sigue siendo un misterio en el sentido de que no encaja con esas otras fuerzas para hacer una teoría unificadora. El día que un físico diga la gravedad eh, se junta o proviene de la misma fuente de la fuerza electromagnética y de las dos fuerzas nucleares, yo creo que ahí se comprueba la teoría del Big Bang. No sé si está en lo correcto, Vicente, o tú qué sabes. Bueno, la teoría del Big Bang, pues es eso, es una teoría. Bastantes aspectos experimentales parecen corroborarla. El tema de la expansión del universo es Ujú. una. El tema del fondo de microondas también es otro. Todo esto parecen ser pruebas que sí que ciertamente parecen indicar que partimos de un universo en expansión. Bueno, por otro lado tenemos el tema de la gravedad negativa que te comentaba antes, que la teoría general de la relatividad explicitó que era posible eso, una gravedad negativa, que explicaría el Big Bang, la gran explosión. Bueno, puntos a favor de la teoría del Big Bang. Está de moda. Ahora mismo está de moda y una buena parte de la comunidad científica internacional la consideran válida. Evidentemente tiene algunos puntos débiles que no explican la realidad, pero en su mayoría sí lo explican. De todas maneras, los físicos trabajan pues, bueno, a base de conjeturas filosóficas, experimentales, y bueno, sobre todo intentan que a veces eso les conduce a determinados defectos de forma, ¿no? Que los resultados, que las hipótesis, las teorías que crean ellos expliquen los resultados. Eso tiene un nombre en física, no sé si se llama predestación o algo así, pero no lo sé, no me decantaría. ¿Eh? Me has puesto en un aprieto, no te sabría decir, no sabría decirte si la teoría del Big Bang es cierta, si no es cierta. Es verdad que hay cosas que parece que indiquen que sí, que funciona, Claro. Ujú. independientemente de que la fuerza de la gravedad no se acabe de explicar, no acabe de encajar con las otras Exacto. tres. Ujú. Pero bueno, a partir de la teoría de la relatividad, de la general, sí que parece que hay alguna posibilidad de que encajen. ¿eh? No está Claro, claro del todo, pero sí que claro. puede ser.
De todas hay un, maneras, ahora estoy pisando un terreno que no domino, ¿eh? No no, quiero, yo también, no, aquí no quiero estamos, explicitarme porque no quiero meter la pata. sí, no, aquí estamos y yo también, y es lo que digo, amigos, si alguien sí sabe de esto, no como Vicente, digo, no que no sepamos, somos gente que nos interesa, pero si alguien sí se dedica a esto o tiene más conocimientos, pues bienvenidos en sus comentarios, ¿no? Esto es primero esto es para pasarlo bien, ¿verdad? Sí, Y aprender, ¿no? Yo creo que, y a mí este tema siempre me ha apasionado, lo de la física cuántica, Einstein, teoría de las cuerdas. Y yo creo, Vicente, porque hay mucha filosofía, ¿no? Es decir, es claro, es física, es ciencia, pero también parte como que hay, ahí el campo filosófico, pues eh, es bastante importante, ¿no? Y por eso incluso hay departamentos de filosofía que tienen clases sobre filosofía de la ciencia, donde incluyen todo esto de la teoría cuántica y del... Porque esto te cambia la visión del universo. sí, sí, Es sí, decir, bueno, lo que pensamos que es la Matrix, ¿verdad? Es sí, sí. decir, y te cambia la forma de pensar. Vicente, tengo una pregunta. ¿Esto de gravedad negativa tiene que ver con esto de bueno, en inglés se llama dark matter, no sé si sea en español materia oscura, materia negra? Ujú. ¿Está relacionado o Déjame pensar. La materia oscura. que dicen que el universo es un Está, gran relacion- porcentaje de materia oscura? está relacionado con la teoría general de la relatividad, la Ok, materia oscura. ¿Por qué? Porque la luz no tiene masa, pero es energía. sí, Si un cuerpo tiene una masa muy elevada, es capaz de hacer, de doblar a la luz y atraerla hacia sí misma. O sea, esto es un fenómeno un hoyo físico negro. comprobado. Un hoyo negro, sí. Bueno, hoyo negro, agujero negro. Entonces, sí, la teoría general de la relatividad te explicaría tanto los agujeros negros, porque la luz es una energía y aunque no tiene masa, se vería atraída por una masa masiva, perdón por la redundancia, por el pleonasmo, que diríamos los retóricos de figuras literarias, y al mismo tiempo que absorbe la luz, absorbería todo el resto de materia, se comportaría como una especie de embudo. Esto es así desde que se demostró, bueno, lo demostró Einstein. Fue el primero que pudo, no sé si él llegó a esta conclusión, pero a partir de la teoría general de la relatividad se pudo comprobar que esto podía suceder, y sé que en los últimos tiempos, aunque no estoy atento a los descubrimientos científicos, sé que se han descubierto o se creen haber descubierto agujeros negros en el espacio. Sí, Es la gracia de la teoría de la relatividad, que ha sido capaz de predecir eh, circunstancias claro. como el hecho de que se doble la luz cuando pasa por una zona de gran masa. Y bueno, y esto ya se comprobó, creo que en el año 1919. No sé si has buscado información por ahí. ¿Eddington te suena? Sí, claro. Sí, sí. Vale, Arthur Eddington, que prueba la vale, curvatura con esto de observando las estrellas. Ujú. de acuerdo. Pues te dejo que lo expliques tú. No, bueno, pues que tengo aquí muchas notas, pero un Ah, poquito. pues lo explico yo, como quieras. Bueno, pues mira, si quieres, vamos a ir poco a poco y ahorita llegamos a Eddington. ¿Qué te Ah, vale, parece? bueno, vamos poco a poco. Y volviendo a esto de los agujeros negros, se dice, bueno, un agujero negro sería algo así como lo que propone la teoría del Big Bang, ¿no? Es decir, el agujero negro lo forma una, una masa bastante grande y sumamente comprimida, ¿no? Es así como lo entiendo, Uh -huh. que incluso no deja que escape ni siquiera la luz, por eso de ahí el nombre de agujero negro. Y se dice que hay bueno, es una teoría, ¿no? Que hay un agujero negro en medio de nuestra galaxia. Es decir, que la galaxia gira, ¿no? Gira alrededor de un agujero negro. No sé si
Bueno, no sé, nuestra galaxia, la Vía Láctea, es un tipo de galaxia así radial. Hay muchas con esa misma forma. No sé si giran alrededor de un agujero negro, no sé qué. Creo que por ahí Es un modelo habitual, ¿eh? escuché algo así. Porque, bueno, amigos, todo gira, ¿no? Es decir, gira la galaxia, gira el sol, ¿no? Gira el mundo Ujú. y gira Dios. O nos hace girar, ¿no? Sí. Este, bueno, Vicente, ya volviendo a Einstein, bueno, para situarlo más o menos en el contexto histórico, Einstein pues es una de las principales figuras de principios del siglo XX. La teoría especial de la relatividad se publica en 1905, ¿verdad? ¿Y cuál es la importancia de Einstein? Bueno, la importancia de Einstein es que no había eh, existido otro físico tan importante desde Newton, ¿verdad? Es decir, alguien que haya revolucionado cómo entendemos el universo. Y Einstein estamos hablando de principios del siglo XX y de Isaac Newton estamos hablando del siglo XVIII. Es decir, hay como 200 años más o menos entre uno y otro. Entonces son como los pilares, ¿no, Vicente? Entonces, para entender a Einstein, hay que saber que Einstein es el que da un paso más a, a Newton. Ahora, antes de continuar con esto, y esto lo iba a mencionar antes, hay muchos libros de Stephen Hawking, es que no sé si se dice Stephen o Steven, pero bueno, de Hawking, este físico inglés que murió hace poco. Y me gustan sus libros porque te explica muy bien todo Ujú. esto sin meterse en matemáticas, es decir, son libros que son para el público en general. Y mira, Vicente, no nos estamos saliendo de la literatura, ¿no? Ya estamos recomendando libros. Yo se los recomiendo bastante, amigos, y estos libros, hay uno muy famoso que se llama, creo que La historia del tiempo, A Historia del History of tiempo. Time, algo así. Historia del tiempo, que fue el que le lanzó a él a la fama mundial. Es correcto, exacto. Y luego hay otro que se llama, que este yo lo tenía, Vicente, y lo regalé, pero tiene una edición muy bonita, Ah, que creo que era The Universe in a Nutshell, así como el universo en un pequeño, in a nutshell, pues sería en una cáscara de nuez, ¿no? Una cosa así, donde te explicaba todo esto del Big Bang y, bueno, toda una metáfora de toda la materia del universo, pues reducida así a una partícula. Y, y bueno, hay otros libros interesantes de Hawking. Yo creo que esa es una de las principales. ¿Por qué se hizo él tan famoso? Bueno, porque lo explicaba al público en general de una manera, pues sencilla y muy interesante. bueno, esto fue una condición de sus editores, ¿eh? Ah, ok. Cuando él presentó el manuscrito de la historia del tiempo a los editores ingleses, Ujú. el editor le dijo, mira, por cada fórmula matemáticas que pongas, son 10.000 lectores menos. Dice, la gente, Exacto. el público, cogerá, yo tengo aquí en casa, tengo historia del tiempo y el diseño inteligente. Y luego tengo un libro de su mujer. Su mujer era licenciada en filología hispánica. ¿En serio? Sí, fue alumna de Alan Deyermond, no sé si lo conoces, No. un hispanista inglés muy bueno. Pues Ujú. es un gran medievalista de Ah, literatura caray, española. válgame. Alan Deyermond. Bueno, pues era licenciado en filología hispánica. Bueno, y el editor le explicaba eso. Dice, mira, cada vez que llegue un lector interesado en ciencia divulgativa, abra un libro y vea una fórmula, de cada 1.000, 100 dejarán el libro encima de la mesa. Entonces él se esforzó en explicarse lo mejor posible y con el mínimo número de fórmulas precisas. Y de Exacto. hecho sus libros se entienden muy bien, son de lectura muy, muy amena. El último que he leído suyo, el Y del creo diseño, que ahí vi. No, dime. disfruté leyéndolo, porque es sencillo de leer y no necesitas nada de aparato matemático. Y luego hay por ahí están los libros como en video, ¿no? Me parece que él los explica luego, hay como una Ah, serie me parece que hay una serie de videos, pero
Pero sí, yo creo que eso es una de lo que lo hizo él tan famoso, aparte de que sí era un gran físico, ¿no? Es decir, que sí Mm. revolucionó eh, su campo. Y decía, ahorita que dije que Newton da un paso más perdón, que Einstein da un paso más que Newton, es decir, que es lo que me gusta de estos físicos que revolucionan, no es de que Einstein haya llegado y haya dicho que Newton estaba mal, no, no, para nada, es decir, Newton comienza con algo y Einstein aporta a ese algo, ¿no? Y ahorita podemos hablar qué es lo que aporta Einstein a ese algo de Newton y luego llega Stephen Hawking, pero Stephen Hawking, y aporta, ¿no? Más a lo que ya había desarrollado Einstein. Entonces yo creo que sí son los tres pilares. Yo creo que Hawking no logró consolidarse al nivel de Newton y de Einstein. Es decir, no revolucionó la ciencia, yo creo que se acercó y, y lamentablemente no se le recordará como recordamos a Newton o Einstein. Bueno, quizás la historia me vaya a corregir, ¿no? Pero yo creo que se le recordará como lo recordamos ahora, como un gran físico que se acercó y sobre todo que explicó al público en general todas estas teorías, que eso para mí pues es una gran labor, ¿verdad? Ujú. Y, y me parece que este libro de la historia del tiempo viene con una frase, que no sé si esta frase es de Newton, que dice, si he podido ver, no, es que hay otro libro que se llama En los hombros de gigantes, ¿no? Pero bueno, por ahí se cita una frase que dice que si he podido ver más allá es porque me he puesto sobre los hombros de los gigantes, ¿no? Una cosa así. ¿Esto lo dice Hawking o lo dice Einstein? No sé, no recuerdo, pero yo sé que Hawking lo cita. Bueno, lo dice Hawking, estoy seguro, pero citando a alguien más. Que si he podido ver más allá es porque me he puesto sobre los hombros de gigantes. Y es lo interesante de que ninguno de ellos dice, no, el otro estaba mal, sino que aportan. Aportan un grano más, ¿verdad? Es Ujú. como una cadena que va poco a poco desarrollándose y en evolución. Mira, tengo aquí el libro, el de Stephen Hawking, el, el de la historia del tiempo. ¿Se ve bien Mira que ahora? sí, Sí. La verdad es que no pensaba que hoy hablaríamos de Stephen Hawking, pensaba que estaríamos más centrados en en Einstein, Einstein. bueno, sí. Y te voy a leer lo que dicen los agradecimientos del principio de Stephen Hawking Ujú. respecto al tema de las fórmulas matemáticas. Yo antes lo decía de memoria, Ok. pero ahora te voy a decir lo que él escribió. Dice, alguien me dijo que cada ecuación que incluyera en el libro reduciría las ventas a la mitad. Por consiguiente, decidí no poner ninguna en absoluto. Al final, sin embargo, sí que incluí una ecuación, una nada más, la famosa ecuación de Einstein. Energía igual a la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz. Espero que esto no asuste a la mitad de mis potenciales lectores. Él, por supuesto, sabía que ya la ecuación de Einstein Era muy ya no famosa. asustaba a nadie, era famosa. Exacto. Pues Que bueno, es ahí un, tienes el motivo de por qué fíjate no que tiene fórmulas matemáticas. se ve esa ecuación, yo creo que es la ecuación más famosa del mundo. Bueno, no cualquier persona, pero la gran mayoría de las personas yo creo que la ven y la identifican ya con Einstein, no saben más o menos de qué se trata, pero es una ecuación muy compleja, ¿eh? Es decir, desarrollarla y entenderla, pues si no eres físico, si no sabes de matemáticas, no la entiendes. Yo tenía una camiseta que, que decía aquí, este, energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y luego atrás era así toda la explicación, o sea, así con fórmulas, ¿no? Y todo eso. Es- Sí era la que me ponía cuando iba a ligar. Haberte puesto un verso de Góngora, seguro que te hubiera ido Mejor, bien. mejor, sí, sí. Este, y es bastante complicada. De hecho, ayer preparándome para el programa, estuve viendo ahí algunos videos en YouTube y había un video. Se lo recomiendo, amigos. A mí la verdad me aburrió, no lo terminé de ver, pero es un físico diciendo
de que esta ecuación, él dice, o sea, el video dice, esta ecuación está mal, pero ya te pones a ver el video y dice, no, no es que está mal, está incompleta en cómo la escriben, dice, es más complejo y por ahí incluye otro símbolo, el símbolo de gamma, que no me acuerdo que tenía que ver con algo de distancia y masa o algo así, ¿no? Entonces ya te lo explica bien, ¿no? Para que entiendas realmente qué es eso. Vicente, me está entrando una llamada, tengo que contestar. ¿Me permites? Sí, sí. Ok, bueno, te dejo aquí con los espectadores. Muy bien. Pues si eso voy siguiendo, que Luis ha tenido una llamada. Bueno, como estábamos hablando de Einstein, pues me gustaría, en primer lugar, recordar a la mayor parte de las personas que Einstein a finales del siglo XX se hizo un cuestionario entre los miles de lectores de la revista Time, y en el número que salió el 31 de diciembre de 1999, en la encuesta se preguntaba, que me lo he saltado, no lo he dicho, se preguntaba: ¿quién considerarías tú que es la persona más importante o más influyente del siglo XX? Y la primera persona que salió fue Albert Einstein. Y por lo tanto ocupó la portada del último número de esa prestigiosa revista que se publicó en el siglo XX. O sea, el 31 de diciembre de 1999, Einstein ocupó la portada de la revista Time porque se le consideraba como la persona más influyente o más famosa o más representativa del siglo XX. Otro tema que me gustaría tratar respecto de Einstein fue, pues, bueno, que su vida se puede considerar, él vivió entre 1879 y 1955, año arriba, año abajo. Me parece que, de todas formas, creo que las fechas exactas son estas, y me gustaría trazar un paralelismo entre su vida y lo que fue la historia del siglo XX en la primera mitad del siglo, entre 1900 y 1950, 1960. Bueno, en 1960 ya estaba muerto. Pues Albert Einstein sufrió... Hola, Luis. Una Luis ya ha vuelto. disculpa a los espectadores que, una Es- llamadita de esas importantes que, bueno, Ajá. una disculpa. Pues nada, estaba explicándoles un poquitín la vida de Einstein, en el sentido de que tiene un paralelismo claro la vida de Einstein con los sucesos del siglo XX. Él, cuando fue a la universidad alemana, a la zona de entonces Prusia, se encontró... Einstein era de familia judía, pero una familia judía no practicante. De hecho, él no se enteró que era judío, vamos, no se sintió judío hasta que se sintió discriminado por determinadas personas en la zona de Prusia. A partir de ahí, él se dio cuenta de que sus orígenes eran judíos y se volvió, pues, un poco, bueno, asintió respecto de su religión, cosa que hasta ese momento no le preocupaba lo más mínimo, al parecer. Y luego ya en la Segunda Guerra Mundial, después del descubrimiento de la teoría general de la relatividad, la famosa ecuación esta que hablábamos antes de energía igual a m por c al cuadrado, que fueron las bases de la energía. Entonces se empezó a entender cómo es que los fenómenos radiactivos permitían que se desplazara tanta energía, que se produjera tanta energía, y a partir de ahí, y de unos estudios que se produjeron, Einstein se posicionó y mandó una famosa carta al presidente americano de entonces, en la que le urgía a que desarrollaran la bomba nuclear. No sé si exactamente eran así las palabras, pero sí le decía que tenía que estar preparado porque las fuentes de uranio no estaban en Estados Unidos, estaban en África y en otras zonas, y que tenían que prepararse. Y a partir de ahí empezó la carrera militar. Y por Así último, es. ya antes de darte paso, que a pesar de que Einstein en los últimos tiempos pues renegó un poco de Alemania, hay que tener en cuenta que él fue realmente un producto de la cultura alemana. Él era un acendrado, un acentuado, tenía una afición y era un buen conocedor de los grandes filósofos alemanes. Por supuesto, conocía a los grandes físicos alemanes, desde Kirchhoff a Planck, etcétera, y la música alemana. O sea, era un producto cultural alemán, del mismo modo que Unamuno era un producto típico hispánico. Einstein, aunque luego las circunstancias políticas y sociales de aquella época le llevaron a abandonar Alemania en 1932 y no querer volver nunca a Alemania, aún así era un producto cultural alemán, de la gran Alemania, de la Alemania
culta, que no lo olvidemos, es uno de los países, a pesar de lo que ocurrió en aquellos años, uno de los grandes motores de la civilización occidental. Y bueno, como se han dado estas circunstancias, he metido esta cuña histórica. Te dejo que continúes con donde estabas. No, muchas gracias, Vicente. Y bueno, una disculpa, espectadores, pero ya ven cómo es esto En a directo, ¿no? veces. Este, bien. Bueno, más o menos estamos hablando sobre Newton y Einstein, que Einstein va más allá. Y bueno, ¿cuál es la importancia de Einstein con relación a Newton? Tiene que ver con la fuerza de gravedad, ¿no, Vicente? Yo creo que de ahí parte los descubrimientos más importantes de Einstein. Es decir, Newton desarrolla una fórmula para calcular la fuerza de gravedad, una fórmula que, bueno, las leyes de Newton, pues hasta la fecha las seguimos usando y las seguiremos usando, yo creo, por la eternidad, ¿no? Y gracias a estas fórmulas para calcular la gravedad, sabemos que en la Tierra la gravedad es de 9.8 metros por segundo cuadrado. En la Tierra, porque la gravedad depende de la masa del planeta, ¿no? Del objeto. No es lo mismo la fuerza de gravedad aquí que en Marte o que en Júpiter, ¿no? Hay sus variantes, pero gracias a Newton eh, la podemos calcular. Pero Newton no te dice qué es la fuerza de gravedad. Es decir, te dice cómo calcularla, pero no te dice qué es. Entonces, Einstein se pregunta qué es esta fuerza, ¿no? Es decir, ¿por qué se atraen dos objetos? Y de ahí parte todo esto, en esa búsqueda, todos estos descubrimientos interesantísimos de Einstein, sobre todo el que a mí se me hace más interesante es el de el del tiempo, ¿verdad, Vicente? Esto de que el tiempo puede pasar más rápido o más lento dependiendo de la velocidad a la que te muevas, dependiendo de qué tan cerca estés de un campo gravitacional. Y esto de que el tiempo no es algo fijo, de que es algo que depende, ha inspirado un sinfín de películas, ¿verdad? El famoso planeta de los simios, ¿no? ¿Te acuerdas de la escena final donde regresan a la Tierra y para ellos ha pasado poco tiempo, mientras que en la Tierra ha pasado no me acuerdo cuántos años y ya encuentran la famosa Estatua de la Libertad ahí destruida? Y bueno, esto ha sido gran parte se ha incorporado en el cine, sobre todo yo creo que a partir de los años 70, ¿no? 80 y bueno, entonces eso se me hace muy, muy interesante. Bueno, esta película de Volver al Futuro, ¿no? La famosa de los 80, pues también tiene mucho que ver con todas estas teorías de Einstein que se han vuelto lo que en inglés se dice mainstream, ¿no? Es decir, que aunque no las entiendas matemáticamente, más o menos teóricamente las puedes entender y bueno, ya el cine lo ha incluido y eso se me hace interesante. Ahora, ¿qué tiene que ver la, 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 eh, la fuerza de gravedad con esto del tiempo, que el tiempo puede pasar más lento o más rápido dependiendo de diversos factores? Bueno, Luis, Sí, dime. el tema clave del tema este del tiempo es que Einstein llegó a la conclusión de que la velocidad de la luz era un absoluto. Bueno, fue Y, Maxwell. bueno, en sistemas inerciales, teoría de la relatividad especial, sistemas inerciales. Por ejemplo, imagínate dos coches. Uno va a 80 kilómetros por hora y otro 50 kilómetros por hora. La diferencia entre los dos, que nosotros intuitivamente lo sabemos enseguida, es que son 30 kilómetros por hora. ¿Vale? En cambio, si la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por hora, y nosotros vamos a 200.000 kilómetros por hora, la diferencia sigue siendo 300.000 kilómetros por hora. Esta es la gracia de Einstein, que era Claro, cosa que no era de sentido común. No lo claro, entendía. Entonces, ¿qué claro. ocurre? Si la velocidad de la luz es constante siempre,
y el espacio no varía, lo único que puede variar es el tiempo. Velocidad es espacio dividido por tiempo. Lo que se alarga o se encoge es el tiempo, porque la velocidad Exactamente. es un absoluto. Eso es lo que explica estas situaciones de que el tiempo vaya más rápido o más despacio, porque como la velocidad de la luz es un absoluto, aunque nosotros nos movamos a diferentes velocidades, la única variable que hay matemáticamente que se puede mover es el tiempo. Es correcto. Así es, Vicente. Bueno, como yo lo entiendo, sí, totalmente de acuerdo. La velocidad de la luz se supone que es la única constante en el universo, ¿verdad? Es decir, es lo único que no tiene que ver, porque todo lo demás es relativo, ¿no? Es decir, el movimiento para calcular la velocidad de un objeto, pues lo tenemos que calcular en referencia a otro objeto. De ahí de que todo el universo es relativo menos la velocidad de la luz, ¿no? Yo creo que esta es la Absoluto. base. Esta es la base del pensamiento o de cómo Einstein desarrolla todas estas teorías. Bueno, la velocidad de la luz es el único constante en el universo, es decir, no importa, no se tiene que calcular en relación a otro objeto. Y bueno, tú dijiste, ¿no? ¿Cuál es esa constante? Yo lo tengo en millas, son aproximadamente 200 millas por segundo, lo que es la No, bueno, 300.000 kilómetros por segundo. Deben ser 200.000 millas por segundo. 200.000 millas por segundo. Tienes razón. 200.000 millas Una por milla son segundo. 1,6, me parece, ¿no? Sí, No, sí. 1 kilómetro 608, creo recordar, o por ahí más o menos. Entonces, que es una velocidad, pues, impresionante, ¿no? 200.000 millas por segundo. Ahora, como yo lo entiendo, es de que se dice que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, ¿no? Ujú. Eso se supone. Pero esto no aplica con la velocidad de la luz. No aplicaba, es decir, o sea, Einstein se da cuenta eh, de que la luz, que bueno, y luego está esto que ya hablaremos quizás cuando hablemos de la cuántica, si la luz son partículas o es una onda, ¿no? Que eso también Sí. es interesante. Bueno, supongamos que es una onda, ¿no? Que es lo más común de entender. Eh, Einstein se da cuenta de que la luz no va en línea recta. Es decir, si tú lanzas, imagínate que tienes un rayo láser, ¿no? Entonces, sacas el rayo láser, un rayo de luz, y se da cuenta que la luz no es recta, sino que hace una curva. Ujú. Entonces, ahí dice, bueno, ¿cómo que hace una curva? Es decir, es imposible que la luz haga una curva y siga siendo la misma constante, sigan siendo 200.000 millas, ¿no, Vicente? Algo así por segundo. Si debería de ser recto. Entonces dice Einstein, la única forma para que siga siendo una constante esta velocidad, aun cuando hay una curvatura, es porque el tiempo se debe de ajustar, Ujú. ¿verdad? Se debe de ajustar a esa velocidad para que siga siendo una constante. Y esto nos cambia totalmente la perspectiva del universo, porque ahora sí me lo imagino yo como una Matrix, ¿no? Como algo así, una maquinaria así perfecta, ¿no? Es decir, el tiempo se tiene que adaptar, se alarga o se encoge para que la velocidad de la luz siga siendo una constante. La única forma de que la velocidad de la luz siga siendo una constante es de que el tiempo se tiene que adaptar y esto tiene muchas implicaciones, incluso implicaciones filosóficas, ¿verdad? De que el tiempo no es constante, ¿no? Y de ahí, Vicente, se me hace muy interesante el, todas estas teorías de que si viajamos en una nave espacial que vaya a la velocidad de la luz, para nosotros no pasaría el tiempo. Es decir, si vamos a la velocidad de la luz en una nave, el tiempo ahí sería cero, ¿no? Ujú. Incluso si llega a haber, y esto también es donde se basan muchas películas de ciencia ficción. Si lográramos construir una nave que viajara a más de 200.000 millas por segundo,
pues ahí podríamos viajar al pasado, ¿no? Porque matemáticamente estaríamos Sí, en eh, negativo. en negativo, que es correcto, estaríamos en negativo. Y de ahí todas estas implicaciones filosóficas de que no se puede porque cambiaríamos el rumbo de la historia. Bueno, es imposible. Yo no sé por qué hay gente que piensa en todo eso de de por qué no, pero no creo que nunca lleguemos a construir una nave. O quién sabe, a lo mejor ya hay aliens, ¿no? Civilizaciones extraterrestres que han podido ir viajar eh, a más de lo de la velocidad de la luz Mm. y por ahí escuché una teoría de que a lo mejor cuando nosotros vemos un avistamiento de un ovni o algo así, pues es gente que está volviendo al pasado, ¿no? Y, no, y somos nosotros que estamos Sí, como que estamos volviendo y nos estamos viendo, ¿no? Cosas así, ¿no? Digo, esto da pie a muchas teorías ya descabelladas, pero a mí se me hace el simple hecho de que el tiempo se dice se dilate, sí, sí, se puede se hacer más dilate o amplio. se Dilate, expanda, claro. Bueno, sería, ya eso me parece increíble, ¿no? Ya eso me parece excepcional. Ahora, eh, se supone que para mantener la velocidad de la luz como una constante, el tiempo me parece que pasa más rápido, más cerca se esté de un campo gravitacional, me parece. sí, Supongamos que esta tasa es la Tierra, ¿sí? Entonces, la Tierra, pues forma un campo gravitacional que hace que la luz, si pasa por aquí, pues haga una curvatura. Entonces, para que siga siendo una constante esa velocidad, como si fuera recta, pues el tiempo aquí en la Tierra tiene que pasar, me parece que más rápido, porque se tiene que ajustar a la curvatura para que esa velocidad de la luz siga siendo la misma. Ahora, si yo estoy acá en una nave espacial, estoy lejos del campo gravitacional de la Tierra, pues mi tiempo va a pasar más lento que el tiempo que pasa en la Tierra, porque acá no se necesita ajustar porque no hay una curvatura que esté produciendo este objeto. sí, sí, lo que dices es correcto y de hecho sé que se han hecho estudios incluso Ujú. a nivel terrestre, o sea, entre la planta baja de un edificio Exacto, y el ático exacto, y el ático de un rascacielos exacto. y hay una cierta diferencia, lo que pasa que para nuestros sentidos Son nanosegundos, son mínimas, son son más nanosegundos, pequeñas. es decir, no lo Mm. percibimos, pero lo que sí es interesante, Vicente, es que con la tecnología del GPS, que tiene que ver con los satélites, ahí sí tienen que ajustar Sí, los relojes del satélite con los relojes de la Tierra. ¿Por qué los tienen que ajustar? Porque el tiempo pasa distinto en el satélite que está lejos del campo gravitacional, donde no hay esta curvatura que necesita la luz y se tienen que ajustar para que nosotros aquí en la Tierra estemos sincronizados. Entonces, a mí o sea, a mí no me gusta meterme en ciencia ficción de que si podemos volver al pasado y viajar. A mí es ese hecho, Vicente, por ejemplo, esto de los satélites, que es algo real que usamos en el día a día, ya sí, me parece extraordinario. y está cuantificado, ¿eh? Creo que son, no sé si son 13 segundos cada año o 13 segundos cada 100 años, pero está cuantificado y debe ser 13 segundos cada año. Y cada cierto tiempo sincronizan los relojes del GPS y los de la Tierra, porque si no, habría problemas en diferentes aspectos tecnológicos, Claro. de retransmisión de señales, etcétera. Pues la cifra son 13 segundos. Lo que no puedo asegurar es si son 13 segundos de decalaje cada año, o cada 5 años, o cada 10 años. Pero bueno, si a alguien le interesa, pues mira en internet, decalaje de tiempo entre el satélite, GPS y la Tierra, y sale, o sea, es una cifra. Incluso en los años que fue, Vicente, 50, ¿no? Me parece por ahí. Se hizo un experimento aquí en la Tierra poniendo relojes sincronizados en diferentes aviones, ¿no? Ay, no Eh, lo conozco. Me parece que fue en los 50. Fue uno de estos primeros experimentos eh,
tangibles, es decir, aquí de la Tierra, no que tienen que ver con astronomía. Y estos aviones me le dieron la vuelta al mundo no sé cuánto tiempo, pero creo que por las diferentes rutas, etcétera, etcétera, cuando llegan al mismo punto de donde habían partido, los relojes estaban desincronizados, no sé si se puede decir esa palabra, o no estaban, eh, no concordaba, no había concordancia. Para un avión había pasado más lento el tiempo que para otro, por esto que tiene que ver con la curvatura y etcétera, etcétera, y etcétera, etcétera, que es en esos etcétera, etcétera que digo es donde está todo lo matemático y lo que no entiendo, ¿no? Para explicar esto. Y bueno, ya nomás dos cosas, Vicente, así de que tengo aquí en las notas antes de que se me... Bueno, esto del tiempo yo creo que hay que entender lo siguiente. Voy aquí a cortar una hoja de donde tomo notas. Bueno, para que el tiempo, no nada más el tiempo y el espacio se dilaten o se expandan, esto implica que el espacio no es un ente vacío. Nosotros pensamos en el espacio como que no hay nada, como que es un vacío, pero lo que dice Einstein, que el espacio es una cuadratura de, de tiempo y espacio, precisamente, ¿verdad? Como si esto fuera el espacio, que nosotros pensamos que es un vacío, pero no, el espacio es tiempo y espacio, que sí el tiempo en Einstein es algo tangible, ¿verdad? Nosotros no lo vemos así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos un objeto, supongamos que esto es el Sol, porque los planetas giran alrededor del Sol, ¿verdad? Aquí en este, en esta parte de la galaxia en la que nos encontramos, está el Sol que tiene una masa enorme. No sé, Vicente, tú no sé cuál será la masa del Sol, no recuerdo. Pero ¿qué pasa? Que cuando ponemos el Sol en este tiempo y espacio, hace como que lo deforma, hace esto, ¿verdad? El tiempo y el espacio, o sea, lo deforma porque el espacio no es algo vacío. Entonces, ¿qué pasa? Vienen los planetas, ¿verdad? Que orbitan alrededor del Sol. Imagínense, amigos, así como que vienen todos en línea, ¿verdad? Una cosa así. Y cuando llega aquí, imagínense que viene la Tierra, cuando llega aquí a esta deformación, pues va a entrar aquí a orbitar. ¿Por qué? Porque así está el tiempo y el espacio deformado, es decir, está en una curvatura que hace que la Tierra empiece a girar alrededor del Sol. No, Vicente, algo así es como yo lo entiendo. Y aquí Sí, sí, sí. Ahora me estaba acordando de unas caricaturas de Einstein en la que aparecía ese mismo ejemplo que das tú, Sí. pero en lugar del Sol, lo que deformaba el espacio-tiempo era el busto de Einstein. Ok. Entonces, Ok. se veía Ah, mira, la está imagen bonita esa esta imagen. del espacio, espacio-tiempo, ¿no? Que no lo hemos nombrado apenas, pero bueno, es el espacio-tiempo, Mm. como una cuadrícula que se deformaba al pasar por debajo del busto de Einstein. Está bonita esa imagen. Sí, es divertida, la verdad es que está Yo muy lo, grande. yo lo entendía. A veces estos conceptos que sí son muy difíciles matemáticamente no son tan difíciles de entender teóricamente. Bueno, Einstein nunca fue un gran matemático. Él se movía a partir de imágenes y de hecho Mm. tuvo que pedirle ayuda en algún momento para la teoría de relatividad general a Sí. algún matemático. Y luego el desarrollo del Aquí espacio-tiempo fue, le pidió ayuda a, no sé si a Minkowitz o algún otro. a Grossman, a Marcel Grossman, Ah, Grossman, vale. que hizo la geometría Riemannian, no sé cómo, si la estoy pronunciando bien, que tenía que utilizar en este tipo de geometría, que es muy difícil para explicar sus teorías. Bueno, yo creo que le pidió ayuda a muchas personas, ¿no? Yo creo que siempre, es decir, no, todo esto, o sea, él lo pensaba y otros lo desarrollaban matemáticamente, ¿no? Así es como me lo imagino. Ujú. Eh, es como una especie de orquesta, ¿no? Es decir, el compositor tiene la idea y los músicos la desarrollan, ¿no? Así es como me
Me lo imagino. Y a lo que iba, Vicente, con esta imagen que dices de la deformación del tiempo y espacio, que tuviste una caricatura, yo me acuerdo que a veces aquí en los centros comerciales ponían como ¿qué serían? Pues unos, no sé, unos objetos para que tú donaras para una asociación, ¿no? De niños o una cosa así. Entonces era divertido porque era para que pusieras tú una moneda y lo divertido era que era, había así como una curvatura, era como un túnel, que es precisamente el efecto que hace el Sol alrededor de los planetas. Es decir, era como un túnel que estaba, eh, no, un embudo, no sé si se diga embudo, no, Un embudo. un embudo, ahí tienes, como un embudo, pero así grande. Entonces tú ponías la moneda y la moneda iba así girando, girando. Entonces yo me imaginaba que abajo había un hoyo negro o está el sol. Entonces así es el efecto que produce en la cuadrícula y el tiempo y espacio que hace que giren los planetas. Y así Einstein pudo explicar qué es la gravedad. Este misterio que venía desde Newton, dice Einstein, la gravedad no es más que la curvatura del tiempo y espacio que hace que los objetos se atraigan, pero es porque el tiempo y espacio están deformados. Y esto es interesante, el tiempo deformado, sí, el tiempo deformado, lo que quiere decir que el tiempo es relativo, no pasa igual el tiempo para ti que pasa para alguien que está en la estación espacial, por ejemplo, ¿no? Claro, como tú dices, a estos niveles son cosas que no podemos notar, ¿verdad? Son mínimas, pero si tuviéramos la capacidad de, de darle la vuelta al mundo en una nave supersónica que ni si que se medio se acerque a la velocidad de la luz, que esto es imposible, pero ahí sí, cuando lleguemos al mismo punto, pues para nosotros en esa nave habrá pasado el tiempo mucho más despacio que para la persona que se quedó aquí en la Tierra, ¿verdad? Sí, yo Luis creo que estaría bien hacer un ejercicio imaginándose diferentes velocidades de la luz. O sea, nuestro universo, el actual, es un universo que se mueve en el cual la luz se mueve a 300.000 kilómetros por segundo. Pues os podríamos imaginar un universo en el que la luz solo fuera a 50.000 kilómetros por segundo. ¿Qué Claro. pasaría con nuestro espacio y con nuestro tiempo? Un espacio, o sea, un universo en el que la luz se moviera a 50.000 kilómetros por segundo significaría, pues a nivel de espacio, si mantenemos el tiempo, que el espacio sería, a ver si lo estoy haciendo bien o al revés, bueno, sería 6 veces más ancho. O sea, las personas seríamos 6 veces más grandes. O al contrario, más pequeñas en función si tocamos el tiempo. O sea, tendríamos un mundo chafado. En vez de un tren tendríamos un disco de hojalata, por ejemplo. Pues son cosas que yo no sé si en las películas las han trabajado, supongo que sí. Esto que te explico de las diferentes velocidades de la luz es una anécdota que leí hace años de un físico inglés que cuando iba a coger el tren se entretenía en pensar eso, por ejemplo, un mundo en el que la luz se moviera a 50.000 kilómetros por segundo. Entonces, ¿cómo cambiaría? Pues bueno, pues entonces si mantenemos el mismo tiempo, el espacio tiene que ser 6 veces más pequeño. Entonces este tren en vez de medir 30 metros mediría 5 metros. En esos 5 metros irían 400 viajeros. Estas son distracciones de físicos. Por suerte los literatos no tenemos este tipo de costumbres ni nos imaginamos a los vecinos sometidos a velocidades de 50.000 kilómetros por segundo. Y es decir, como que la velocidad de la luz es, yo me lo imagino como que es el reloj del universo. Es decir, es la constante, es lo que marca todo, ¿no? Es lo que marca, eh, al ser la única constante, que me parece que por ahí ya hay nuevos teóricos que dicen que no, que hay otras cosas, no sé si más rápidas que la velocidad de la luz, que hay otras, eh, pero bueno, en el pensamiento tradicional de Einstein, pues sí, la velocidad de la luz sería así como el reloj universal. Al ser la única constante, sería el único reloj que siempre sería lo mismo. Es decir, siempre la velocidad sería la misma. Es decir, es como que lo que marca
el ritmo del universo, ¿no? Es lo que marca es como yo veo así que es como el motor de la Matrix. Sí, no, la verdad es que Einstein ahí dio en el clavo, ¿eh? Y sobre todo yo destaco el pensamiento contra el Común, sentido común. Darse claro. cuenta eso de que la velocidad de la luz es una constante y que todo lo demás va en función de ella, contra lo que nosotros percibimos. Nuestros sentidos nos dicen que la luz podría llegar a variar, pero que el tiempo y el espacio son fijos. Relativos, son relativos. En cambio son relativos. Eso, y luego la capacidad de la gravedad de modificar, de atraer a la luz y modificar a su vez el tiempo y el espacio, Eso es eso interesantísimo. es lo que Es nos ha hecho interesantísimo. el gran avance sobre Newton. Newton era una persona Mm. inteligentísima, pero hasta cierto punto normal, porque lo que él averiguó es de sentido común. Pero Einstein fue subido a espaldas de gigantes, lo que hizo fue ir un paso más allá, fue contra el sentido común. O sea, normalmente la ciencia tiene unos plazos y sabes que lo que no descubre uno lo descubrirá otro. Claro. Pero yo no tengo tan claro que la teoría de la relatividad, si no lo hubiera descubierto Einstein, la hubiera descubierto alguien. Ya te digo, hay muchos descubrimientos científicos que la penicilina, por ejemplo, ¿no? Ujú. Fleming, pues la descubrió él, pero yo creo que si no hubiera sido él, hubiera habido otro científico que en algún momento de la historia lo hubiera descubierto. Ahora, la relatividad especial y luego su ampliación, la relatividad general, no tengo tan claro que hubiera habido ningún científico que hubiera dado con ella, porque es que es una cosa un poco, es antinatural, no es normal pensar de esa forma. Totalmente de acuerdo. Te cambia, es lo que te digo, te cambia la perspectiva. Sí, Y es fácil de entender, amigos. Teóricamente, a lo mejor aquí quizás se oye un poquito complicado, pero es muy interesante. Los invito, bueno, los invitamos, ¿verdad? Vicente y yo, hay muchos libros, ya Vicente ya mencionó algunos de Stephen Hawking, por ahí tiene Vicente algunos. Es muy recomendable, pero hay muchos libros que te lo explican de manera sencilla e incluso en YouTube. En YouTube está lleno de videos que también te lo explican. Vicente, dos cositas. Esto de que si viajamos a la velocidad de la luz, el tiempo sería cero, no pasaría ni para ti ni para mí. uh-huh. Yo no, yo así es como lo entiendo, no sé, ¿verdad? Esto es una divagación quizás. Bueno, se dice que la luz es una onda, ¿verdad? Entonces una onda pues vendría a ser así, ¿no? Es decir, no Sí, bueno, recuerdo la luz desde Einstein, bueno, durante la época de Einstein, a principios del siglo XX, la luz se la consideraba como una onda. Einstein fue el claro. primero que se dio cuenta al tratar de explicar en la radiación electromagnética, incluir los cuantos de Planck, la mecánica cuántica de Planck, que Ujú. funcionaba a base de fotones. Que son Entonces, partículas. son partículas, sí, sí, es lo que permite el efecto fotoeléctrico. O sea, las puertas de los supermercados cuando se abren, pues eso es consecuencia del efecto fotoeléctrico que lo descubrió Einstein. Y unos años más tarde, Louis de Broglie, un científico francés, creo que en 1911, o sea, la teoría de la relatividad especial fue en el 5 y creo que estamos hablando de 6 años después, el 11, ya elaboró la teoría de la dualidad onda-partícula. O sea, la luz se desplaza en forma de ondas, pero con partículas. O sea, igual que las olas del mar, se desplazan como si fueran ondas, pero con una masa. Pues Pero, se puede aplicar. y esto es bien interesante porque se supone que o es una o es otra, ¿no? Pero la luz no, Bueno, la luz es ambas. es ambas, sí, sí. Sí, Es sí, decir, y esto también te cambia el pensamiento de el famoso experimento que esto me gustaría que lo dejáramos para la próxima emisión, Vicente. El famoso experimento de que lanzan un rayo de luz y, y se proyecta como onda, pero también como partícula, ¿no? Que por ahí ponen ahí como unas ranuras para que entre y luego entra sí. así como puntos. Pero bueno, tomando de que tomando en cuenta que la luz es una onda, eh, porque son ambas, ¿no, Vicente? Es decir, es una onda y una partícula, dependiendo de cómo lo quieras, pues no dependiendo de cómo lo quieras entender, son ambas cosas por raro que parezca, ¿no? Sí. Eh, eh,
al ser una onda, pues vendría a ser algo que es decir, como si yo disparo un rayo de luz, yo lo veo así como así, ¿no? Es decir, Sí. no o sea, con longitud de onda, que es altitud, no sé, no me acuerdo cómo se miden las ondas. Amplitud. Amplitud, ahí tienes, Amplitud y amplitud. frecuencia. Amplitud y frecuencia, ahí está. Que amplitud modulada, ¿te acuerdas con los radios que Sí, la el frecuencia AM, modulada. exacto, amplitud y frecuencia de ondas. Entonces, si yo estoy así parado, estático, aunque es imposible, que en teoría que estemos estáticos porque la Tierra y todo va en movimiento, pero bueno, estoy aquí yo sentado, ¿verdad? Entonces alguien dispara un rayo de luz y yo lo veo que pasa así, ¿no? Es decir, así como con estas frecuencias. Ahora, ¿qué pasa si disparan ese rayo de luz, pero yo no estoy aquí estático, sino que yo viajo a la misma en algo, como Superman, vuelo así a la misma velocidad de la luz y volteo a ver esa onda, yo ya no la vería así, sino que yo creo que yo ya la vería así, es decir, como que la longitud, al ir yo a la velocidad, pues se haría mucho más amplia, ¿verdad? Es decir, y ahí el tiempo pasaría mucho más despacio para mí si voy a ese movimiento que si estoy estático, porque si estoy estático lo veo así. Si voy a la misma velocidad, ya veo una amplitud así, o quizás no veo ni siquiera la amplitud, quizás ya lo veo así como una línea recta. No sé, estoy divagando esto, me lo imagino así. No sé si, si, si sea lógico con lo que planteaba Einstein. No lo sé. La verdad es que si vas a la misma velocidad que la luz, tendrás en cierto modo te moverás también con una frecuencia de onda. Entonces es posible que se cree una armonía, que esto sucede de manera natural y tu frecuencia y la de la luz acaben siendo la misma. Pero Entonces verías, el tiempo no pasaría, ¿verdad? el tiempo valdría uno, que sería, sí, no, Valdría uno, sí, se exactamente. quedaría en la Y, unidad, y sería de el ahí mismo. de que la velocidad de la luz es como el reloj universal, ¿verdad? Sí. Es lo que es lo que marca el tiempo del universo. Entonces, para mí no pasaría el tiempo si voy a esa velocidad, como pasaría si estamos aquí sentados. Eso es bien interesante. A mí eso me apasiona esto de que el tiempo pasa distinto, ¿no? Y como mencioné, ¿no? O sea, anteriormente, o sea, no tengo fascinación por esto de la ciencia ficción e imaginarme cosas, sino el simple hecho, Vicente, como ya mencioné, de que los relojes de los satélites o del espacio los tienen que sincronizar con los de la Tierra porque son distintos cómo pasa el tiempo aquí y allá. A mí eso ya me parece fascinante. Incluso si nos fuéramos a vivir a Júpiter, que es el planeta más grande, ¿no? ¿Júpiter o es Saturno? Siempre me Júpiter, confundo. Es Júpiter, Júpiter, ¿no? sí. Sí. Júpiter, que tiene una masa mucho mayor que la Tierra, pues ahí el tiempo también pasaría distinto a como pasa en la Tierra, ¿no? Por la fuerza de gravedad. Lo que pasa es que acabarías un poco chafado, ¿eh? Sí, sí, son planetas inhóspitos, ¿no? Sí, sí, acabarías, bueno, Aparte. parecerías una chapa de Coca-Cola. Este, hablando de planetas, también algo que descubre Einstein, bueno, no que descubre, sino que explica es por qué Mercurio, que es el planeta más, cuya órbita es es la más cercana a la Tierra, ¿no? Bueno, al sol, ¿no? ¿Quieres decir? Perdón, al Sol, Al sí, sol. claro, Por lo que vas a explicar, me al imagino que Sol. te refieres Ah, al sí, sol. sí, sí, perdón, obviamente Mercurio no, no orbita alrededor de la Tierra, sí, perdón, al Sol. Eh, había algo extraño, ¿no, Vicente, antes de Einstein, que él era una, Sí, es decir, orbitaba de manera distinta, como la elipsis era distinta, ¿no? Es decir, a diferencia de los otros planetas, ¿no? sí, a partir de las fórmulas de Newton se podía conocer la órbita de los diferentes planetas y todas encajaban bastante, excepto la de La Mercurio, de Mercurio, es que correcto. tenía un valor de 523,
radianes por segundo o grados, ahora no recuerdo exactamente, y las fórmulas decían que tenía que tener 563 o 64. Entonces, Einstein, a partir de su teoría de la relatividad general, en la que trabaja, al contrario que con la espacial, con los temas de gravitación, con su fórmula, demostró que la órbita de Mercurio eran realmente 563, algo. O sea, los resultados experimentales y los resultados hipotéticos de las ecuaciones de Einstein coincidían. Entonces se demostraba que por eso, porque la órbita de Mercurio, al estar más cerca del Sol, pues tenía una ligera variación. Y la fórmula de Einstein era capaz de detectar esa variación, o sea, afinaba la teoría de Newton. Ese fue uno de los primeros éxitos de Einstein. Ese fue el primero, luego el segundo, el que te comentaba antes de Eddington, que bueno, en el año 1919, a partir de un eclipse de sol, se pudo comprobar que en efecto la luz se doblaba al pasar por una superficie masiva. Exacto. Ahí se me olvidó mencionar lo de Eddington. Vale, y luego otra de las observaciones que se ha podido hacer, que la teoría de Einstein predecía y se ha cumplido, es que la luz, si realmente le afectaba una masa, por ejemplo la del Sol, como es una onda, tiene que perder frecuencia, y si pierde frecuencia tiene que pasarse al color rojo, que es lo que se llama el desplazamiento al rojo. Esto es una herramienta que utilizan mucho los astrónomos para descubrir estrellas nuevas, zonas con mucha densidad de masa, etc. Todo esto son temas que se conocían, pero no tenían explicación. A partir de la teoría de Einstein, pues se han podido explicar. Vicente, sí, esto de Eddington, sí, tienes razón. Eddington es uno de los primeros que prueba esta curvatura, es decir, que la luz, que un objeto, una masa como el Sol o como la Tierra, hace que la luz se curve, ¿verdad? Y a pesar de esta curvatura siga siendo la misma constante. Y sí, en efecto, como mencionaste, eh, sí, con un eclipse o con algo de las estrellas, ¿no? Prueba la curvatura de que hace un cálculo Eddington sobre algo así tenía que ver con dónde estaba localizado una estrella, ¿no? Creo que Sí, bueno, tenía que estar, el tema es que ¿cómo la percibimos ¿cómo nosotros? la percibimos? Sí, tenemos Exacto. el Sol, las estrellas están detrás, pero normalmente el Sol tapa la luz de las estrellas. Exacto. ¿Y por qué Entonces, lo percibimos? Porque hay una curvatura. claro, entonces Pero donde lo vemos no está. no. Es una ilusión óptica. Es una Nosotros vemos la exacto. estrella como si estuviera en línea recta y en cambio está detrás del Sol. ¿Por qué? Porque Exacto. ha hecho ahí una curvatura la Eso luz. Y eso que dice, amigos, Vicente, es interesantísimo. Es decir, imagínense que este es el Sol y mi bolígrafo es una estrella. Entonces la estrella está detrás del Sol, yo estoy acá, pues en teoría yo no la podría ver. Sin embargo, la veo. ¿Por qué? Porque la luz hace una curvatura por el Sol y hace que yo pueda ver la estrella, pero en realidad no estoy, como dices tú, es una ilusión óptica, es como si como si hubieran puesto un espejo para que yo pueda ver el reflejo de esa estrella. sí, exactamente, es eso. Oh, muy interesante. Vicente, ya para terminar, me gustaría que nos explicaras la ecuación de energía igual a más. Yo como, digo, yo lo entiendo así a grandes rasgos y lo interesante de esto, de este descubrimiento, pues tiene que ver, bueno, ahorita ya me están marcando otra vez, pero ya no importa, ya ahorita contesto. Eh, lo de la bomba atómica, Vicente, ¿verdad? Que lamentablemente este descubrimiento pues se, se usó para mal, ¿no? Yo creo que cuando uno pone todos esos grandes descubrimientos de la ciencia para algo bélico, pues no tiene justificación, ¿no? Es decir, pero bueno, así es el ser humano y bueno, pero bueno, lo de la bomba atómica, quitando todo la atrocidad,
es interesante que lo único que explotó, ¿verdad? Es decir, lo único que causó todo ese desastre fueron 800 miligramos de uranio. Corrígeme si estoy mal, Vicente. No sé la cantidad, pero 800 miligramos de uranio, por muy amigos, pequeñita que sea, 800 miligramos de uranio, hagan de cuenta que es lo que cabe más, aquí cabe más de 800 miligramos de uranio, ¿no? ujú, Y esto, ¿verdad? Digamos que aquí, lo que cabe aquí, esto causó un destrozo tremendo, ¿no? Entonces, y esto se hizo por aplicando esta fórmula, que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Vicente, no sé si quieras tú hablarnos un poquito de esto. bueno, la fórmula la entiende todo el mundo, yo creo, ¿no? La energía que se produce si conseguimos destruir la masa, como es multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado, imagínate qué cifra. Claro. 300.000 kilómetros por segundo, eso le valor al cuadrado, son 900 y pico, 900 mogollón, de lo que sea. Pues voy a leer lo que escribió Einstein a, no veo el nombre del presidente americano de aquella época, Ah, pero sí, sí, no sé si sí. era Eisenhower. Era, me parece que sí, era Eisenhower. No, Roosevelt, era Roosevelt. Ahora lo tengo Ya. por aquí. Dice, esta carta se la escribió en diciembre del 38, Einstein a Roosevelt. Y le dice, en el curso de los últimos 4 meses se ha hecho probable que puede ser posible establecer una reacción nuclear en cadena en una gran masa de uranio, mediante la cual se generarían vastas cantidades de energía y grandes cantidades de nuevos elementos del estilo de radio. Parece que ahora casi seguro que esto podría conseguirse en el futuro inmediato. Este nuevo fenómeno conduciría a la construcción de bombas, y es concebible que de esta manera se puedan construir bombas de un nuevo tipo extremadamente poderosas. Es decir, Einstein se dio cuenta, Einstein y otros científicos, de que se podía establecer una reacción en cadena. La reacción en Ujú. cadena suponía destruir por completo la masa. Por lo tanto, si se destruía por completo la masa, estábamos dentro de su ecuación, de la energía igual a la masa por el cuadrado de la velocidad. Y le decía al presidente americano, corre, corre, porque los alemanes saben mucho de esto, y si lo consiguen antes que tú, mm, lo tendrás muy mal. Y Se- bueno, se- acaba la carta diciéndole que corre porque si no se chingó la patria, como dicen en sí, México. dice que en el Instituto Kaiser Guillermo de Berlín están repitiendo algunos de los trabajos americanos sobre el uranio. O sea, de alguna manera el sistema de espionaje, o bueno, los propios científicos alemanes, hay que recordar que Einstein era allí, estaban trabajando sobre lo mismo. Claro, Ese fue en parte el motivo de que se lanzaran las bombas sobre Japón. Esto ya habría que preguntarle a un historiador. Ya trabajamos ya exacto, sobre historia. correcto. Necesitamos Historia bélica. colaboradores, historiadores, físicos teóricos, etcétera. Sí, Porque sí, claro, la vida es eso, es todo al mismo tiempo, no es solamente exacto, una rama exacto. u otra. Y Y bueno, aquí creo que se desarrolla la bomba atómica, de hecho aquí cerca más o menos, bueno, de donde estoy yo, ¿no? No sé, aquí que es Nevada, ¿no? Pues creo que fue, o luego se hicieron experimentos en Nevada, está relativamente cerca de Texas. Eh, y no me acuerdo quién fue el científico, Vicente, que la desarrolló. No, ahorita no tengo el nombre. no lo sé, lo tenía, mira, en la página que lo tenía lo acabo de leer y sí, mira, tengo el Eh, nombre ay, ay, ay. anglosajón. Sí, sí, Fue un equipo, americano, ¿no? estaba Fermi, entre otros, Mm, no, pero pero no, el que hizo el que tenía el proyecto de la bomba atómica. No me acuerdo el nombre. bueno, es igual, Eh, se puede buscar en cualquier sitio, pero ¿no? bueno, pues yo creo que con esto terminamos, Vicente. No sé cómo te sentiste, yo me sentí muy bien. Yo creo que dimos una introducción a Einstein para que nuestros queridos espectadores eh, o espectadoras se animen pues a buscar, ¿no? Más información. Y pues, ¿qué te parece, Vicente, si próxima emisión física cuántica, que esa es otra De acuerdo. historia, podemos
que sea como una continuación de este programa, porque Einstein decía que la teoría de la relatividad no encajaba con lo cuántico. ¿De dónde viene esta frase de que Dios no juega a los dados? Bueno, Einstein no acaba de parecerle bien la física cuántica. Exactamente. Había algo al que no le No le cuadraba. Es cuadraba. curioso porque Yo creo que, yo empezó. creo que no le cuadraba que se basara en probabilidades. Yo creo que Einstein quería resultados que fueran exactos, ¿no? Es decir, predicciones exactas. Y yo creo que Sí. cuando hablamos de física cuántica, perdón, Einstein, física cuántica puedes predecir. Y yo creo que Einstein estaba en desacuerdo con que la física predijese, no sé si estoy diciendo bien el verbo, sino que la física diera resultados exactos, no predicciones. Mm. Bueno, luego la física a partir de esa época, pues hubo varios físicos, Heisenberg y otros, que se basaron más en el estudio de posibilidades, de estadísticas. Exacto, Eh, la, También tenía connotaciones filosóficas el principio de incertidumbre, el gato de claro. Schrödinger, todo eso es que es un mundo muy, muy bonito. Luego El, lo la del, imposibilidad de ver, porque el hecho de ver implica a pequeña escala que estás afectando a lo que exactamente, estás viendo, exactamente, etcétera, etcétera, etcétera. La exactamente. verdad Eso es es que bien interesante, es un bien. mundo apasionante. Claro, lo que vemos afecta. Y esto, bueno, esto ya lo decía, de esto, pues desde los grandes filósofos de la antigüedad clásica, ¿no? Que cada uno tiene su propia perspectiva, Kant lo desarrolla, pero aquí con lo cuántico ya matemáticamente, de alguna manera se prueba que el espectador, que el observador, por el simple hecho de ver, tiene una influencia en el mundo. Mm. A nivel atómico, la física cuántica funciona muy bien y explica muy bien el comportamiento de los átomos como metales, como transmisores de electricidad o no. O sea, en Claro. ese sentido funciona muy bien. Exactamente, es decir, explica hasta el calentamiento de los metales, ¿no? Sí, 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 por De supuesto, una claro. estufa, ¿no? Porque una estufa se calienta y se pone rojo ahí el metal y todo esto lo entiendes, ¿no? Sí, toda la parte esa de la teoría orbital y demás, la verdad es que lo explica muy, muy Así bien. es. Y yo, si me permites, Luis, pues me gustaría Adelante. pues, pues mostrar un libro que para mí, cuando lo leí hace pues 21 años ya, Ujú. porque es un libro que se publicó a finales del siglo XX, o principios del siglo XXI, Sí. y es de un divulgador español, lo voy a poner por aquí, un divulgador de ciencia español, José Manuel Sánchez Ron, y el libro se titula El siglo de la ciencia. Entonces es un libro que explica todos los avances científicos del siglo XX, cómo se fueron produciendo y la manera en que unas disciplinas se iban solapando, sobreponiendo a las otras. Por ejemplo, en los primeros años 20 hasta el año 2022, la física teórica, Einstein, Planck, Rutherford, Niels Bohr, etcétera, pues tuvieron su momento de gloria. Luego el momento de la biología, a finales del siglo XX, ¿no? Con todo el proyecto Genoma, etcétera. Y la manera en que las guerras o los intereses económicos han potenciado que la ciencia mejorara en un campo más que en otro en un determinado momento. Ahora seguramente en esta época que estamos viviendo, aunque ya estamos en el siglo XXI, pero la virología ha tenido que dar un salto importante por una necesidad. Entonces este libro, en general, cualquier artículo de José Manuel Sánchez Ron es muy, muy recomendable. Es un autor, él es un físico, pero un gran divulgativo y lo ha hecho siempre muy bien. Tiene verdaderas joyas en este mundillo. Y con eso ya, yo por mí, ya estoy. Yo creo que ya he cumplido. Le diría, si hay alguna persona que domina temas de física teórica, que nos escriba y nos diga, oye, esto de aquí es una imprecisión. O Exacto. esto de aquí no es que es una imprecisión, es que es una tremenda estupidez. Bueno, pues que nos lo diga, que queremos Claro. saberlo, que No, queremos. pero que nos los diga y Bueno, que claro nos que lo, nos diga. nos ponga la explicación, ¿no? Diga, esto es así. Así es. Y sobre todo, pues, de manera respetuosa, ¿no? Porque luego Ah, eso sí. sí, me ha pasado por ahí que comento algo de ciencia y no falta quien aprovecha ahí
desahogar su odio. No, no. Nosotros, No, este es esto, este es un lugar pacífico y sí, aquí no somos expertos de nada, aquí nada más nos somos eh, eternos diletantes. aprendices de todo. Aprendices de todos, sí, diletantes, ¿no? Que es Eh, la... Yo creo que ser un diletante, o sea, un aficionado, es el Exacto. mejor oficio del mundo. Picasso decía, ¿no? Picasso decía que él era un eterno aficionado, ¿no? A la pintura. Claro, es No que es un verdad. experto, sino un simple aprendiz. Sí. Bueno, Vicente, yo me iba a traer, me lo traigo para la próxima clase. Tengo por ahí una edición con todos los escritos de Einstein, que no le entiendo nada porque pues es muy teórico y matemático, pero me gustaría enseñárselos. Y luego tengo un juguete de Einstein. Ah, Tengo una figura así como de acción de Einstein que también la iba a traer para enseñárselas, pero me olvidé de, bueno, es que no las tengo aquí en casa. Sí, me acordé ayer, pero ya, ya no pude ir por ellas, pero para la próxima emisión me traigo eso. Y no sé si tenga por ahí uno de estos libros de Hawking, de estas ediciones que te digo muy bonitas que sacaron por aquí en los años 2000 también para sí, enseñarlas. si me dejas, te enseño yo una edición que tengo de Hawking, que es el gran diseño. Perfecto. Es muy bonita, es la edición, a ver si se ve bien así. Va en Wow. caja, ¿Qué dice Vicente? Incluye conferencias, ¿no? Dice. sí, Oh, ok, incluye ok, dos ok. conferencias inéditas de Stephen Hawking Wow. y bueno, luego el libro se abre. Aquí van dentro van las dos conferencias y ¿Esas conferencias vienen en formato de en, libro también o en una es, separata, no, van en una separata. pero es también libro o es DVD o? Es en papel. Ah, ok, ok. Muy Las bien. dos Ah, ok. son Es que mi vida en la física y el y el origen del origen del universo. universo. Es que parecía como un empaque de donde ponen Sí. DVDs, Bueno, porque a claro, es veces. que pues es un libro, no tiene el peso que tenía Historia del Tiempo, es mucho Ujú. más divulgativo, pero es interesante, ¿eh? Y bueno, responde a una corriente que hubo entre los científicos del diseño del universo que tenía sus connotaciones teológicas y demás. Y está bien también. Stephen Hawking se merecería un programa para él solo. Y además es un Claro. autor que es mucho más fácil de abordar que Einstein. Einstein siempre tengo la sensación de que es difícil de explicarlo porque necesita mucho aparato matemático, entonces no, en este formato no podemos darlo, ni yo al menos tengo capacidad para explicarlo, ¿eh? Lo No, primero, la yo sinceridad. menos, yo menos ya en cuestiones de matemáticas. Ahí me cuesta a veces hasta contar 2 más 2. Bueno, pero bueno, muchas gracias, Vicente. Te Bueno, agradezco. Seguimos en contacto. Y pues gracias. gracias amigos, suscríbanse, por favor, si no lo han hecho, divulguen este video para que llegue a más personas. Esto lo hacemos de manera totalmente gratuita, ni Vicente ni yo ganamos nada más que el gusto de hablar y de compartir nuestras ideas. Así que gracias Vicente y hasta la próxima Hasta la próxima, Luis. Nos vemos en física cuántica. en física cuántica. Bueno, gracias amigos, gracias Vicente.